Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Seguimos retomando la lectura del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor francés Edgar Morin. En este caso vamos a retomar el capítulo 6 de esta segunda parte del libro. El capítulo 6 se titula El trabajo. Dice así. Introducción. La palabra trabajo es un monolito que debe ser desmontado. Se aplica en sentido estricto a los oficios que requieren la energía física de aquellos a los que justamente se llaman trabajadores, ya sean urbanos, obreros, industriales, albañiles, basureros o rurales, jornaleros, granjeros, etc. En un sentido amplio, se aplica también a las actividades profesionales, incluidas las del escritor o el artista, que trabajan en la creación de su obra. También se aplica al trabajo por cuenta ajena o dependiente, al trabajo del directivo, al trabajo autónomo y a los profesionales liberales. Está el trabajo penoso, el trabajo peligroso, el trabajo fastidioso y sin intereses para quien lo sufre. El trabajo con el cual uno se identifica y que puede proporcionar mucha satisfacción, el del artista, escritor, político, investigador, a menudo el abogado, ingeniero, etc. En una palabra, el trabajo que implica iniciativa o incluso creación. Por ello, las reformas deben de ser diferentes según el tipo de trabajo del que se trate. Por ejemplo, las jubilaciones deberían de ser precoces, pero el trabajo penoso, peligroso, esclavizante, pero podrían diferirse a demanda o según el estado intelectual del trabajador en las profesiones que dan satisfacción a quienes las ejercen y a quienes se benefician de ellas. Asimismo, la reducción de horas semanales de trabajo debería de tener en cuenta la naturaleza de ese trabajo. La humanización del trabajo se impone para los trabajos penosos y pesados, sometidos a unas reglas coercitivas en cuanto a cronometría, cadencia y ritmo. La evolución del trabajo. En el transcurso del siglo XX, el trabajo en las fábricas, la construcción fue objeto de sobreexplotación patronal, hasta que la acción de los sindicatos y los partidos de izquierda pudo imponer en los países occidentales mejores salarios, una protección social. Durante mucho tiempo fue también víctima de la hiperespecialización. Charles Chaplin, en tiempos modernos, muestra el obrero especializado en una máquina, convertido en el apéndice de la misma, efectuando el mismo gesto de autómata a un ritmo ultra rápido, sometido a unas cadencias infernales y esclavo del cronómetro. El trabajo físico que utiliza la energía humana, sobre todo lo del obrero, está disminuyendo gracias a la automatización y la robotización dentro de las fábricas. El trabajo industrial también se está reduciendo a favor del desarrollo de los servicios y el auge del trabajo informacional o informatizado. Si bien desde la segunda mitad del siglo pasado ha menguado el trabajo alineado gracias a las máquinas automatizadas, se ha pasado de la explotación en las fábricas a la explotación en las oficinas de administraciones y empresas, ejercida mediante el management y la gestión de los recursos humanos. La hipercompetitividad de la era neoliberal conduce a rebajar costes, a aumentar la productividad, racionalizar el trabajo, adelgazar las empresas o administraciones, incrementar la precariedad y desempleo. Es la causa del nuevo sufrimiento que está viviendo en las oficinas y que en Francia se ha traducido en oleadas de suicidios. Este sufrimiento en el trabajo no afecta solo a empleos precarios, sino que se extiende a los empleos más estables a causa de la competitividad generalizada.
incluidas las actividades denominadas estatuarias de los sectores protegidos. El nuevo sufrimiento en el trabajo resulta de la combinación de priorizar los beneficios del accionista, que busca siempre el coste más bajo para poder competir en el mercado y pretende y pretende organizar meticulosamente el trabajo cronometrado bajo vigilancia en aras de productividad y de rendimiento. Esta organización racionalizadora presume de las virtudes de la racionalidad, pero ya hemos visto que la racionalización no es sinónimo de racionalidad, sino todo lo contrario. La vida clandestina de las empresas y oficinas. Si los trabajadores obedeciesen de forma rígida las órdenes estrictas de buen funcionamiento de una empresa, esta se bloquearía inmediatamente, pues las instrucciones vienen de arriba, son abstractas y no tienen en cuenta imprevistos ni incidentes diversos que pueden producirse. Así, toda huelga de celo que consista en una aplicación estricta y minuciosa del reglamento como la que han practicado a veces, por ejemplo, los aduaneros, paraliza el funcionamiento por exceso de orden. Por eso la organización oficial o formal de la empresa se combina con una organización clandestina o informal que opone a las órdenes coercitivas de una resistencia colaboradora entre los trabajadores, resistencia contra un orden inhumano y absurdo, colaboradora porque esa resistencia permite funcionar al conjunto. Esta experiencia fue vivida y contada hace 50 años en Renault por un obrero especializado que más tarde se convertiría en sociólogo. Se trata de Daniel Monteau. En su taller de fabricación de herramientas, sus compañeros y él practicaban para repartirse el trabajo de una forma secreta que le permitiría ir de vez en cuando, por turnos, a fumarse un cigarrillo, tomar una copa, dar una vuelta, etc., contraviniendo así las órdenes de la dirección. En la cadena de motores U5, la normativa ordenaba imperativamente que, en el caso de que la cadena se parase, había que telefonear inmediatamente al capataz y esperar la llegada de un especialista. No obstante, cuando la cadena se paraba, los obreros daban un martillazo aquí o allá y la cadena volvía a ponerse en marcha. Si no lo hacía, llamaban por teléfono. Se observaba una resistencia general a las órdenes y a la mecanización, que salva parcialmente de la asfixia a los trabajadores y al mismo tiempo, paradójicamente, hace que la máquina funcione. En todas partes donde reina una organización autoritaria, siempre existe por debajo una organización informal y clandestina. Esta norma se cumple en el campo de concentración nazi o estalinista y se da también en las instituciones de servicio público, como la escuela. Los alumnos tienen su organización clandestina, hecha de prohibiciones transgredidas, de favores ocultos, de denuncias evitadas que salvan una mínima autonomía. Tomemos un ejemplo de macroeconomía. La Unión Soviética funcionaba según un plan rígido decidido desde arriba. Si el plan se hubiese aplicado estrictamente, nada habría funcionado. Pero los directores de las empresas hacían trampa, redactaban informes falsos, se ponían de acuerdo entre ellos para intercambiar servicios y productos. Los trabajadores se las arreglaban como podían, no cumplían los imperativos horarios, se ausentaban ilegalmente, cizaban. Finalmente, gracias a esa anarquía en la base, la economía funcionaba. Se trataba de un caso extremo, pero en realidad ninguna de las grandes maquinarias complejas pueden funcionar obedeciendo una orden simple e imperativa. Necesitan incluso transgresiones más o menos clandestinas para funcionar. El orden de la organización humana necesita el desorden.
Está claro que la organización informal o espontánea dentro de una organización formal y oficial favorece la transgresión útil y apaciguadora que permite una aparente pérdida de tiempo de trabajo que al final es una ganancia porque disminuye el estrés. La mayor aportación de la transgresión que permite la iniciativa e incluso la creatividad, la realidad informal es invisible desde la cúspide, desde el exterior de la organización, pero es vital, es una resistencia colaboradora. Al mismo tiempo, esa vida clandestina de las empresas muestra las verdaderas necesidades auténticas del problema de quienes ellos trabajan. Las experiencias de Hawthorne llevadas a cabo en Estados Unidos han demostrado la hiperespecialización en una tarea monótona tiene efectos negativos sobre el rendimiento, absentismo, accidentes laborales, fallos y que el Job Enablement ha permitido atenuar la robotización de los trabajadores manuales. Por su parte, ante la guerra, la organización de Skoda demostró que los talleres autónomos tenían mejores rendimientos que una organización estrictamente centralizada y jerarquizada. Existe un determinado umbral de complejidad más allá del cual todo lo que es eficaz en una organización simple, es decir, basada únicamente en la autoridad y la obediencia de las órdenes, deja de serlo. Pero eso comprende que la racionalización que, antes de alcanzar un determinado umbral, puede ser eficaz y se convierta en contraproducente pasado dicho umbral. Se vuelve irracional, pues ha ignorado que el ser humano, a diferencia de las máquinas artificiales, no es una máquina trivial. Pero no olvidemos que fue el problema clave que plantearon el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la explotación de los trabajadores, el progreso del derecho y las conquistas de acción sindical y política frenaron esa explotación en los países occidentales, dotados de welfare state o estado del bienestar, para la evolución del capitalismo desde 1990, la incapacidad de los partidos y los sindicatos para ponerle un freno han conducido a una nueva explotación basada en criterios de rentabilidad y de productividad, de rendimiento, de competitividad, que es la caricatura de la competencia. Así en las fábricas, las obras, las oficinas, se han afirmado una explotación generalizada, más bárbara cuando afecta a los inmigrantes, desprovistos de derechos y a todos los que son despedidos o sometidos al trabajo intermitente. Cuando la precariedad inhibe a los asalariados que no se atrevan a formular la más pequeña reivindicación, mientras que en los países del norte todavía se mantiene un mínimo de protección social para los trabajadores. En los países emergentes, donde no hay protección alguna, aún reina la esclavitud industrial. Las vías reformadoras. La gran vía de las reformas es la de la humanización y o la rehumanización del trabajo. Comporta varias vías que deberían confluir. No se trata solo de eliminar progresivamente las tareas más penosas y más fastidiosas, ni de aplicar unas condiciones éticas para el trabajador y estéticas para los lugares de trabajo. Se trata sobre todo de conocer que todo empleado y trabajador posee un capital que debe ser saber personal y es capaz de interesantes iniciativas a escala planetaria. 1. Adopción de unas reglas internacionales por la Oficina Internacional del Trabajo, destinado a hacer obligatorias las libertades sindicales. 2. La elaboración de sanciones comerciales a través de medidas arancelarias para los países esclavistas.
donde los trabajadores son mal pagados y privados de sus derechos. Estas medidas supondrían a largo plazo la mejora material y política de la vida de los trabajadores. 3. Generalización del control sobre las multinacionales a través de acuerdos marco mundiales entre Federación Sindical Mundial y la dirección de una empresa determinada, a fin de que ésta respete las mismas normas en los distintos países donde está implementada, especialmente las libertades de asociación y de negociación. La primera empresa que ha aceptado negociar con una federación sindical internacional ha sido Danone en el año 1989. En el año 2006 se firmaron 50 acuerdos marco. En los casos en que no exista ninguna obligación que imponga de esos acuerdos marco, habría que establecer un estatus legal. Los acuerdos marco mundiales son los precursores de una globalización del diálogo social, en el que se enunciaron los derechos e intereses de los trabajadores organizados en federaciones sindicales en el ámbito mundial. Cabe señalar otras iniciativas aún balbuceantes como la aplicación de normas y sistemas de verificación por la Global Alliance for Workers and Communities, creada por el Banco Mundial, Nike, Gap y la Fundación Internacional de la Juventud, para el respeto de las normas internacionales del trabajo y la toma de consideración de las necesidades comunitarias. El caso de las empresas y las administraciones. Como hemos visto, la vida clandestina de la empresa revela las verdaderas necesidades y los verdaderos problemas. Pone en evidencia la necesidad de acción reformadora contra la explotación, la esclavización de los trabajadores, parcelación, mecanización, cronometraje. 1. Las propuestas destinadas a reformar el sistema centralizado, jerarquizado y hiperespecializado, sustituyéndolo por un sistema que asocie centralización y policentrismo, jerarquía y polijerarquía, especialización y policompetencias. Se indican anteriormente en el capítulo la desburocratización generalizada. Dichas propuestas permitirían dar autonomía e iniciativa al trabajador y reemplazar la racionalización inhumana por una racionalidad humana que favorecería también a la empresa. El modelo Low Cost Low Price, valor para el accionista, debería sustituirse por un modelo para todos, valor para todos, que implicase la valorización de los saberes y el crecimiento empírico de todos los asalariados. Además, parece útil conjugar con las tres lógicas, técnica, gestora y comercial, en lugar de separarlas. Una reforma de la gestión permitiría evitar el liderazgo patógeno. También es necesaria una reforma en las condiciones de formación, selección, gestión de los responsables. 2. Humanización de las tareas monótonas y alienantes. Compartiría un retroceso progresivo del cronometraje del trabajo. Un esfuerzo físico considerable durante un periodo prolongado causa fatiga y provoca la disminución de la concentración y el rendimiento con los efectos negativos directivos que comparte solo sobre la rentabilidad, seguridad y salud. El levantamiento frecuente de pesos debe reemplazarse por una automatización parcial o total o facilitarse mediante las ayudas apropiadas. Se producen muchas bajas laborales por accidentes debido a manipulaciones o a posturas inadaptadas. En la medida de lo posible, deben evitarse las posturas forzadas. En caso de trabajo prolongado delante de una pantalla, un mobiliario adaptado debe permitir cambiar de posición. Deberían fomentarse los ejercicios de stretching o de gimnasia durante el trabajo. Los puestos y procesos laborales ergonómicos son indispensables para el bienestar personal.
Todas esas mejoras pueden tener una influencia positiva en los trabajadores, en el empleo y en la propia empresa. 3. Desarrollo de la economía social y solidaria. Si la prolongación de las ideas expresadas por empresas éticas o ciudadanas puede tener efectos positivos sobre los trabajadores, los proveedores y los clientes. Es el desarrollo de las empresas sociales y solidarias que hemos examinado en el capítulo 9 de la primera sección, en el que, entre otras medidas, permitiría humanizar el trabajo. 4. Igualdad de la mujer en el trabajo. En muchos continentes subsisten situaciones degradantes para las mujeres, a pesar de las recomendaciones de la ONU, que en 1975 eligió el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En 1979, la comunidad internacional aprobó la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, ratificada por 170 países. A pesar de esa voluntad política, los derechos de las mujeres siguen siendo violados en numerosos países del mundo, sometidos al doble peso de las tradiciones y la pobreza. El principio de la igualdad hombre-mujer es algo adquirido en Occidente, pero se ha inscrito de forma muy desigual en la realidad social. Aún existen importantes disparidades en material profesional y salarial, así como la representación política. En Francia, la ley del 6 de junio del año 2000 sobre la paridad política no ha empezado todavía a producir efectos sensibles. 5. Vías de teletrabajo. El teletrabajo, que implica la deslocalización y la externalización de los servicios de las empresas de países industrializados en los países de desarrollo. Gracias a las tecnologías de la información, crea empleos en el sector de los servicios hablados, como los centros de llamada, de contacto, de clientela, también servicios administrativos como finanzas, contabilidad, tratamiento de gestión de datos informáticos, desarrollo de recursos humanos. Este último es un sector en plena expansión, estimado en 90.000 millones de dólares. Los salarios de los empleados indios equivalen más o menos al doble de los salarios medios que ofrecen otros sectores de economía india. Un informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, titulado Deslocalizaciones y condiciones laborales en teletrabajo, proporciona las informaciones siguientes. Para dar un servicio al cliente que se halla en otros usos horarios, es frecuente el trabajo nocturno. Los empleados soportan pesadas sobrecargas bajo vigilancia electrónica para lograr los objetivos de rendimiento. Por ese motivo, existe una alta tasa de rotación de los efectivos que, en algunas sociedades, alcanza hasta 100% anual. El teletrabajo es cada vez más rentable, pues implica una reducción de costos y el empleo de tecnologías cada vez más sofisticadas y más baratas. Como algunas excepciones, las mujeres representan la mayoría, el 60% de los empleados en casi todos los países que disponen de un verdadero sector de teletrabajo. Para concluir, el estudio OIT formula unas cuantas recomendaciones políticas dirigidas a los gobiernos, entre ellas la instauración de medidas más estrictas para poder proteger la salud y la seguridad de los trabajadores nocturnos, la reorganización de los procedimientos, sobre todo de los telecentros, a fin de que los empleados tengan más posibilidades de utilizar sus cualificaciones y gestionar sus tiempos de pausa. La adopción de medidas para mejorar la representación colectiva de los trabajadores y promover el diálogo social
En un marco nacional, el teletrabajo, como hemos visto, permite trabajar fuera de la ciudad y puede contribuir a la descongestión urbana y a la rehabilitación del mundo rural. Puede resolver asuntos particulares, cambio de domicilio del trabajador, problemas de salud. También puede ser fruto de un acuerdo entre el empleado y el empleador. Naturalmente, el teletrabajo debe evitar la sobrecarga y los teletrabajadores deben tener sus propias ramas sindicales. Hay administraciones locales que han decidido invertir en esas nuevas formas de actividad con el objetivo de rehabilitar económicamente la región. En el caso del Pays de Murat, una asociación de municipios de Cantal que ha desarrollado el teletrabajo por diversos medios desde el año 2006. Primero ofreciendo información para los teletrabajadores independientes y asalariados, algunos de los cuales vienen de toda Francia. Luego, cuando los telecentros locales en el corazón del término municipal, con 4 o 5 oficinas y ordenadores, los teletrabajadores pueden ir a trabajar allí siempre o hacerlo unas horas a la semana para salir un poco de casa, también puntualmente, cuando están de paso por la región. Como la experiencia ha sido un éxito, el Consejo General del Cantal decidió en 2009 desarrollar una red de telecentros en su departamento. Actualmente ya son 7 y pronto serán 8. El departamento tiene dos principales sectores de actividad económica: el sector agrícola y ganadero de montaña y el sector turístico. Los nuevos teletrabajadores que se dedican a toda clase de actividades permitirán una diversificación que antes era inconcebible. Para reforzar esa dinámica, el Pays de Murat organiza foros sobre el abandono de las ciudades por el mundo rural, gracias al teletrabajo independiente o asalariado. El desarrollo del teletrabajo se ve favorecido con una inversión poco costosa, una mayor eficacia y una mejor calidad de vida de los teletrabajadores. Un estudio de INSEE que data de marzo del año 2009 ha demostrado que el 60% de las grandes empresas tenían trabajadores en sus plantillas. Atos, por ejemplo, tiene 6.000 asalariados dispersos por la región parisina. 5.000 van a su sede de la Défense. Los otros 1.000 están organizados en teletrabajo. También hay sociedades pequeñas que recurren a esta fórmula. Conclusión: el problema de la desaparición del trabajo y su sustitución por la máquina solo tienen sentido para el trabajo penoso, física y moralmente. El trabajo que implica actividades diversificadas, autonomía, iniciativa e incluso creatividad debería, por el contrario, generalizarse. La reforma del trabajo supone las reformas económicas que hemos enunciado en el capítulo La vía económica, que controlarían los excesos de capitalismo, harían retroceder su dominio en beneficio de la economía social y solidaria, en consiguiente con la humanización de las condiciones de trabajo. Las reformas aplicadas al consumo de alimentación y agricultura, que proponemos en los capítulos anteriores, ligados a los desarrollos de la política, la solidaridad, permitirían la resurrección de oficios artesanos y oficios vocacionales, como la agricultura o la viticultura biológica, y la creación de oficios vivos de convivialidad y de solidaridad. Por último, la reforma del trabajo contribuiría a la del modo de vida, igual que la reforma de modo de vida contribuiría a la del trabajo. Y bueno, eso sería todo por hoy.
Agradezco su atención y excelente día.